Buenos días a todos. Es un placer tenerlos aquí nuevamente en las charlas de los martes. Hoy nos acompaña una persona muy especial, muy dulce, por la cual siento mucho cariño y me siento afortunada de acompañarla hoy. Ella es Maggie Díaz. Maggie nos va a hablar de Despertando del Miedo. Maggie dice, no soy la persona más valiente que conocerás, pero puedo decir que ahora entiendo de dónde viene el miedo y desde ese espacio el miedo simplemente es. Todo lo que queda es dar pasos importantes hacia donde quiero ir y la libertad de disfrutar el viaje. Maggie es fonoaudióloga de profesión, especialista en gerencia de la seguridad social, trabajó durante más de 13 años en una empresa del Estado, coordinando y liderando equipos de trabajo, hasta que la empresa fue liquidada. Después de conocer sobre el coaching, decidió buscar alternativas de capacitación en esta área, con el fin de mejorar su currículum en pro de otro empleo y a su vez aportar valor y mejor liderazgo en las personas. Sin embargo, entre la búsqueda, el no encontrar lo que deseaba, el estar en una constante crítica interior, sus inseguridades y el sentir que su éxito se había derrumbado, la llevó a sentir que algo no estaba bien con ella. Gracias a ello se encontró con un tipo de coaching totalmente diferente al que buscaba, el entendimiento de los tres principios, que la llevó a entender la naturaleza de su propia vida, ganando un mayor sentido espiritual y una mejor percepción para acceder a su sabiduría. Es coach de transformación basada en los tres principios, capacitadora y emprendedora. Es fundadora de Aprendizarte, Conexión Intuitiva, páginas con presencia en Facebook, Instagram y YouTube, dedicadas a compartir el entendimiento de adentro hacia afuera, y también creadora del programa en línea Redescubre tu relación con tu intuición. Darme cuenta del poder de conectarme dentro de mí, de acceder a mi sabiduría y de notar que hay otras posibilidades, me ha llevado a expandir mi conciencia, a permitirme sentir, a notar el amor incondicional que hay en todo y recobrar mi capacidad de asombro y un gran sentido de la naturaleza sagrada de la vida. Maggie, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. No, pues gracias a ustedes, de verdad, por la invitación, Lore, Clau, Lau, de verdad que el espacio es hermoso. No sé si está Marina por ahí, no la veo, pero de todas maneras, muchísimas gracias a todos y pues por su presencia. Para, obviamente, algunos o pocos de los que me conocen saben que este espacio es retador, pero a la vez, como les decía ahorita, es muy hermoso y de verdad que hoy quiero explorar sobre miedo porque creo que es más común de lo que nosotros creemos, ¿no? Y porque básicamente para mí, o sea, el miedo ha sido como mi fiel compañero de viaje. Y de hecho o sea, es la misma sensación que comencé a sentir desde el momento en que me dijeron que si quería participar en esta charla y yo, ay, no, no, me duele todo, o sea, no, como que no, todavía no. Y quería seguir escondida y todo el fin de semana me la pasé entre dolor de estómago, taquicardia, temblor. Y es esa misma sensación que sentí cuando decidí separarme y es la misma sensación que sentí cuando decidimos volver a comenzar. O cuando me quedé sin empleo después de 14 años de trabajo, es la misma sensación. E incluso cuando iba a ponerle nombre a la charla, yo decía, pero ya, o sea, así nomás, o sea, ay, dame tiempo, todavía no, o sea, acabamos de hablar, o sea, por favor, espérate, o sea, ¿qué nombre le coloco? Después termino hablando de otra cosa totalmente distinta. Y luego después dije, bueno, voy a hablar desde mi experiencia, ¿no? Y entender el miedo es lo que me ha hecho descubrirme a mí misma. Y pues de ahí surgió Despertando en el Miedo, que a la final el título es lo de menos, pero pues ya saben que nos paralizamos hasta con lo más mínimo, ¿no? Pero me sentía así súper friqueada, ¿qué título? ¿Qué hablo? Quería llamar y decir, oye, ¿sabes qué? Mejor no lo hago. Y después démoslo para después. Y de verdad que eso es lo que ocurre cuando algo nos da miedo. O sea, no solamente nos paraliza, sino que lo siguiente que ocurre es que inmediatamente nos queremos ir. Ay, no, 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 esto es muy horrible. Y aquí donde estoy tengo taquicardia. Pero, y hace unos días yo quería cancelar y hace unos minutos yo decía, ay, vi tantas personas y dije,
¿quién me manda a estar aquí? O sea, me hubiera quedado mejor en una parte segura, compartiendo con los que conozco, pero bueno, estoy aquí libremente con miedos. Y la verdad es que esa sensación de querer huir me ha pasado constantemente, o sea, en muchísimas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, y les voy a contar una historia, cuando yo estaba pequeñita a mí me mordió un perro, un pastor alemán en el muslo. Y yo cada vez que iba por la calle y me encontraba con un señor, con una señora que venían de frente mío, con un perrito, o con un perrote, o así fuera el perro más chiquito, yo lo primero que hacía era pasarme para la otra calle, ¿no? Y yo como que, uy, no, aquí no pasa nada. Y no quería que el perrito pasara al lado mío, ¿no? Si de pronto no alcanzaba a pasarme de calle, yo trataba de quedarme quietica, 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 sin respirar para que el perro ni me oliera, ¿no? Y lo primero que yo hacía, lo primero que yo pensaba era como que, ay, que el perro no me vaya a morder, ¿será que aquí hay una clínica cerquita? Que me muerda todo menos la cara. Y empezaban un montón de conversaciones internas súper miedosas. Y yo no digo que eso esté bien o que esté mal, bueno, la verdad no es que esté bien ni mal, porque hay momentos en que el miedo es muy sabio, o sea, a veces nos protege, porque muchas veces, obviamente, nos puede estar alertando de algo, pero muchas veces el miedo que nosotros sentimos no nos alerta de ningún peligro presente, ¿no? Y me devuelvo a mi historia del perro, ¿no? Después de que pasaba el perro por mi lado, pues el perrito ni siquiera se percataba de que yo estaba ahí, ¿no? A lo mejor levantaba su patita, orinaba, hacía chichi, o de pronto pasaba otro perrito y lo olía y a mí me ignoraba completamente. Yo es que haciéndome la historia que estaba en la clínica desfigurada por un perro. Entonces, es verdad que sí, en ocasiones el miedo nos protege, ¿no? O sea, a lo mejor yo voy caminando, yo voy manejando y de frente mío viene no sé, un carro, se me está viniendo encima porque a lo mejor perdió los frenos, no sé, pues mi miedo me hace esquivarlo, ¿no? Y me hace evitar de pronto ciertas circunstancias más graves, pero creo que la mayoría de las veces el miedo que vemos no es tan peligroso como nosotros creemos. Y lo que yo me he dado cuenta es que el miedo está muy relacionado con no saber qué va a suceder. Yo no sé qué va a suceder. El miedo al pensar que si el perro me muerde, ¿qué pasa? O sea, será tan fuerte el mordisco que no podré caminar. O el miedo a lo mejor no saber qué decir en estos momentos porque me paralizo y a lo mejor no me surgen ideas. O el miedo a pensar que si lo que yo les digo les pueda resonar o no les pueda resonar, o a lo que ustedes puedan estar pensando de mí, que a la final yo no sé qué es. Pero todo eso es miedo a lo desconocido, ¿no? Y creo que ese miedo a lo desconocido también está muy ligado a, a que nosotros queremos estar todo el tiempo controlando, ligado a eso que nosotros no podemos controlar, ¿no? Y mira, cuando uno cree que tiene el control sobre algo, o sea, cuando crees que estás completamente seguro, segura que algo va a suceder basada en esa sensación de seguridad, pues no tienes miedo, ¿no? Como que, ay, todo está bajo control, o sea, no tengo absolutamente nada de miedo. Pero cuando sientes que las cosas empiezan a salir de tus manos, como que ese control que tú creías tener resulta que simplemente ya no está y ahora no tienes ni idea qué es lo que va a suceder porque ya no está en tus manos, me ha ocurrido un montón de veces y ahí es cuando aparece el miedo. Entonces, ¿el miedo qué es en realidad? Es, es el efecto de pensamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando yo recordaba que a mí en el pasado, o recuerdo que a mí en el pasado un perrito me mordió, un perrote muy grande me mordió cuando yo estaba pequeñita, yo cuando yo veo un perro y lo recuerdo, yo no quiero que se repita, ¿no? Yo no quiero que se repita, yo veo ese perro y, no, porque yo vuelvo y lo traigo a mi mente, ay, verdad, a mí un perro me mordió, ¿ves? O si en algún momento tuviste una ruptura amorosa y lo traes a tu mente, sientes miedo de que eso te vuelva a suceder en una próxima relación. Y a lo mejor no sé, estamos intentando sacar adelante nuestro negocio, pero pensamos que
es que puedo perder dinero, es que es muy difícil, es que la verdad es que yo he visto que a fulano de tal no le fue tan bien, ¿no? O es que yo tengo que sostener mi hogar y entonces no tengo la suficiente economía y entonces, ¿qué va a pasar en un futuro? Entonces, notamos un pensamiento aterrador en nuestra mente y como no reconocemos que pensamiento es creador de todo lo que nosotros sentimos, pues nos arrastramos. Nos da miedo que algo pase, nos da miedo que alguna circunstancia, que algo esté ahí, como que nos empiece a dañar, ¿no? Y yo recuerdo que alguien a mí me decía, ay, pero ¿cuál es tu necesidad de controlar? ¿No? ¿Cuál es tu control? Me decía, ¿cuál es tu control? ¿Por qué tienes que controlar? Y yo, pero es que yo no sé si se hacen, vean, me he hecho esa pregunta en algún momento, pero yo decía, es que yo necesito que las cosas salgan bien, o sea, yo quiero que todo salga bien. Más yo decía, es derecho, ¿no? Es derecho mío que todo salga bien, por el bien mío, por el bien de mi familia, por el bien de la sociedad, eso tiene que salir bien, ¿no? Pero yo me he dado cuenta que más allá de eso, lo que yo no quería era sufrir. Yo no quería volver a sentir dolor. Incluso, paradójicamente, yo no quería sentir miedo. O sea, todas esas cosas que nosotros queremos controlar, nuestra economía, nuestros hijos, nuestra pareja, nosotros lo hacemos porque no queremos que ellos sufran y porque nosotros no queremos que nosotros suframos. Por todas esas ideas, por todas esas creencias, por todos esos condicionamientos sobre la vida, sobre nosotros mismos. Nos da miedo que nuestros hijos fracasen, nos da miedo que nuestros hijos sufran, que nuestra pareja nos deje, nos da miedo no tener pareja. Que, ay, me quedo solterona, ¿no? Nos da miedo tomar decisiones, que nuestros padres se mueran, ¿no? Nos da miedo la situación económica y política de un país, o perder nuestra estabilidad económica. Es que si la pierdo, voy a sentir esto que estoy sintiendo, no. O nos da miedo dejar un trabajo estable o que nuestro negocio fracase, lo que sea. Y la verdad es que hay cosas inevitables en la vida, o sea, las cosas suceden. Entonces el problema no es ese. El problema no es la vida, es lo que yo pienso acerca de la vida, lo que yo pienso de cómo debe actuar la gente para yo no sentirme de X o Y manera, ¿no? El tomarme en serio cada idea que se viene en mi cabeza. Ahora, el dolor para mí es inevitable, o sea, la tristeza, el miedo, pero nos cuesta aceptarlo. No tenemos cómo no sentir emociones, no hay cómo no sentir enojo, tristeza, no hay cómo no sentirlo. Y estoy casi que segura que la mayoría de las personas hemos experimentado pensamientos y sentimientos de miedo, de tristeza, de angustia, de soledad. Pero, ¿cuánto miedo tenemos a sentir? No quiero sentir. ¿Cuánto miedo tenemos de perder el control? De perder algo que nunca hemos tenido. Entonces, ¿en qué comodidad creemos que estamos? Creyendo que tenemos el control de todo. Por lo menos el control del televisor de la casa. Ni siquiera, pues. Pero a veces ni siquiera. Y cuando sientes que no lo tienes en tu trabajo, porque a lo mejor tu jefe hizo algo que no te soportaste o te peleaste con la secretaria o vas al banco y algo no salió como esperabas, entonces me frustro porque no se cumplieron mis expectativas. Las cosas no salieron como yo esperaba, ¿no? Y lo primero que ocurre es que primero vemos el miedo como nuestro peor enemigo, o sea, el miedo es lo peor que me puede pasar, es mi enemigo número uno.
Y segundo, vemos al miedo como algo separado de nosotros, como algo ajeno a nosotros, algo que está ahí afuera, ahí afuera. No, yo decía, yo tengo miedo. De hecho, pues todavía digo, tengo miedo, ¿no? Pero era como que, ay, eso se apoderó de mí, o sea, el miedo se apoderó de mí. Y era así, literal, no, ¿yo qué voy a hacer con este miedo? Otra vez está apoderándose de mí, ¿no? ¿Cómo hago para salir? ¿Qué tengo que hacer con esa cosa llamada miedo? Y si lo reflexionamos o lo notamos, quien tiene esos pensamientos, esas memorias acumuladas, esas experiencias, esas creencias, esas expectativas, pues a la final soy yo. Somos cada uno de nosotros. Yo soy la que siento. Entonces nos damos cuenta de algo externo a nosotros, por ejemplo, nos contactan para, no sé, hacer un trabajo X, unas sesiones a una empresa que a lo mejor no conocemos o queremos escribir un libro o queremos decirle a alguien que lo amamos, queremos hacer X o y lo interpretamos como, ¡ah, qué miedo! De verdad, qué miedo. Ay, no, 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 eso no se puede. Es que, ¿qué va a pasar? Es que, ¿qué me van a decir? Y constantemente hacemos esfuerzo por escapar de ese miedo, por eliminar el miedo. Yo todo el tiempo quería salir de ese miedo. Y el miedo es una de las tantas, tantas formas de nuestra experiencia humana. Y de hecho el miedo se experimenta de muchísimas formas. Miedo a las cucarachas, a los perros, a la soledad, a la oscuridad, miedo a las alturas, miedo a lo que digan los demás, a que me critiquen, a que me juzguen, a que no me quieran, a fracasar, al éxito, a perder a un ser querido, miedo a que la otra persona no haga lo que yo espero o lo que yo deseo. Muchísimas formas de miedo, pero a veces no nos damos cuenta que todo eso es miedo. Y cuántas veces como que nos cuestionamos y damos de verdad por hecho que eso es así, o sea, cuántas veces cuestionamos todas las cosas que se nos vienen y que damos exactamente por hecho, así es. O sea, cuando damos nosotros por hecho que la forma en que nosotros vemos la vida, en la que nosotros queremos vivir la vida, es la misma para todo el mundo, que así es, nos confundimos, ¿no? Ah, es que así es la vida. Entonces, para mí es obvio que algo tal vez tiene que ser de alguna manera, ¿no? De alguna manera tiene que ser eso, ¿no? Y aseguro que para todo el mundo tiene que ser igual. Y cuando nosotros descubrimos que no es así, wow, yo descubro no es así, me lo tomo súper personal. Y a veces digo, basada en mi miedo, ¿cómo es que en este país o cómo es que en el otro país, cómo es que estas personas no se dan cuenta de esto que están viviendo política, económicamente, cómo es posible? Y después digo, pues ¿cómo no te das cuenta que las personas se dan cuenta de lo que pueden y de lo que quieren? Como yo tengo expectativas de cómo debe ser, pues viene mi decepción y viene mi miedo y viene mi inseguridad. Entonces, tenemos condicionamientos, tenemos pensamientos que damos por ciertos, así debe ser, porque nuestra mente personal busca seguridad. No nos gusta lo desconocido. Y como no encontramos esa seguridad en nada, o sea, no nos gusta ni lo desconocido ni la incertidumbre, ¿no? Y como no hay esa seguridad en una creencia, en una idea, en una personalidad, pues la mente rechaza todo ese desconocimiento, ¿no? Pero el hecho de que lo rechace no dice, ay, no, ya no busco seguridad, sigue buscando seguridad. Es como que, ay, dime que todo va a estar bien, dime que todo está bien, dime que no me va a pasar absolutamente nada. Siempre está buscando nuestra mente personal una seguridad. Pero si nos vamos muy profundo, pues a la final todo está bien.
todo va a estar muy bien, solo que lo racionalizamos y no lo entendemos. Así es, Mari. Hay algo, eh, digamos que el nombre de tu charla y el tema que ibas a hablar era bien interesante porque además tiene mucho que ver con la frase que identifica estos webinars, que era la famosa frase de Sydney Banks, donde decía que si la única cosa que aprendieran los seres humanos fuera no temer su experiencia, eso sería suficiente para cambiar el mundo. Cuando dejamos de temer nuestra experiencia, pues estamos cambiando nuestro mundo. Entonces es pues bien bonito como nos cuentas que a pesar de tener tu miedo, pues aprendiste a no temerle a tu miedo, a no temerle a tu experiencia de miedo. Y todo a través de un reconocimiento, como le dijiste en algún momento, de el problema es que creo que si pasa algo fuera de mis expectativas, yo no voy a estar bien. Voy a creer que mi bienestar está fuera y no está dentro. Y allí pues se origina como toda esta sensación de miedo incontrolable. Quiero saber quién tiene por ahí preguntas para Maggie, comentarios. Marce, ¿Estás escuchando? sí, ya te escuchamos. ¿Escuchas? Bueno, cuando yo te escuchaba a ti me ponía a pensar, bueno, es muy bonito lo que estás diciendo porque lo estás diciendo desde tu sentir, desde tu experiencia y desde esa vivencia que si no la hubieras tenido, pues no hubiera sido tan fácil expresarlo, ¿no? Pero también me ponía a pensar, hay temas que de pronto son como muy fáciles de hablar, pero ¿cómo hacer que, por ejemplo, si tú estás haciéndole coaching a una persona y pasa lo que pasó contigo, que tenías ese temor y ese miedo y eso, ¿cómo haces para hacerle ver a esa persona eso? Porque es que, pues las palabras son bonitas, pero, y las personas las entienden, pero ¿cómo hace de pasar de, de ese pensar a ese sentir? Mi Marce, yo solo hablo desde mi experiencia y desde lo que yo he vivido, ¿no? Obviamente. Pero creo que nosotros tenemos el malentendido de creer que siempre lo que está allá afuera es lo que nos hace sentir de cierta manera. Y cuando yo le comparto a la persona que hay otra manera de vivir la vida, que hay un malentendido de creer que son las circunstancias las que me hacen sentir de esto y que a la final nos cuesta mucho sentir. O sea, es que nosotros no podemos eliminar nuestro miedo. O sea, es uno de las tantas formas en que se expresa nuestra humanidad, ¿no? Entonces, simplemente llevarlos en la dirección de adentro hacia afuera, en la dirección de cómo crean su experiencia de vida. Y en el momento en que empiezan a entender cómo crean su experiencia de vida, es mucho más fácil entender que a su miedo no se le tiene que tener miedo, ¿no? O sea, porque es que constantemente estamos con el deseo de evadir, de ocultar, y ahí es cuando entra el conflicto, ¿no? Ahí es cuando nosotros seguimos creyendo que es esa afuera, que es la situación la que me generó cualquier emoción, pero cuando tú te das cuenta que cada miedo que tú estás experimentando está hecho de pensamiento, pues ya no haces ningún esfuerzo por salir de él, porque notas que tú y tu miedo no están separados, ¿no? Y eso no quiere decir que esa sea tu identidad. Eso no quiere decir que esa sea la identidad de tu cliente o la identidad de mi cliente. Lo único es que está pensando, está sintiendo y está actuando basado en un estado mental de miedo y eso es muy diferente. Y entender eso le da mucha tranquilidad a la persona, ¿no? Ujú.
Entonces, yo no soy lo que pienso, yo no soy lo que siento, pero tampoco eso es algo que está allá fuera de ti apoderándose. Entonces, yo creo que el entender cómo creas tu experiencia humana es el paso más grande para no desligarte de tu miedo, es el paso más grande para darte cuenta realmente qué es lo que está sucediendo. Hoy, por ejemplo, yo entiendo que trascender mi miedo, yo antes decía, yo no voy a hablar de miedo porque yo no he trascendido mi miedo, ¿no? Y yo creía que es que yo no podía volver a sentir miedo y no podía volver a sentir angustia y no podía volver a sentir estrés. Pero hoy entiendo que trascender es dejar de tenerle miedo a nuestra experiencia de miedo. Entonces ya no tienes que hacer nada con tu miedo y ya no tienes que ir tan profundo con tu cliente para que él entienda qué es lo que hay detrás de ese miedo. ¿Sí me hago entender? No sé si de pronto respondí tu pregunta. Sí, me gusta mucho lo que has dicho de eso de trascender, no es profundizar mucho más y tenerle miedo a ese miedo, sino saber que ahí está, pero no está pasando nada, ¿no? No le tengo miedo al miedo. Sí, muchas gracias. Y no hay que salir, no hay que hacer un esfuerzo por salir de él. Gracias. Gracias, Marce. Gracias, Maggie. Rubén Salazar, Rubén Palacio. Bueno, de verdad que siento una profunda admiración por lo que está haciendo Maggie, porque tengo una gran amistad con ella y desde hace tiempo conozco de sus profundos miedos. Y hacer lo que está haciendo es una demostración increíble de que los seres humanos no necesitamos eliminar lo que sentimos, de que no necesitamos quitarnos el miedo. Y lo único que necesitamos es entender, y bien lo decías, de dónde proviene. Y con miedo y todo, pues venga y hablamos en público. Y nos enfrentamos a lo que tenemos que hacer. Y si tuviéramos un cliente, pues, ¿por qué tienes que eliminar tu miedo? Lo único que tienes que aprender a hacer es a vivir con él. Y vives fácilmente con él si sabes de dónde proviene. Ok, el proceso no sería eliminarlo. El proceso es entenderlo. Y de verdad que te admiro por el paso que has dado. Creo que te has expresado excelente y felicitaciones. Es una demostración increíble de lo que uno puede lograr con este entendimiento. Muchas gracias. Vamos. Gracias, Rubén. Emilio tiene la mano levantada y después voy con Claudia. Florecita, gracias. Pues, Maguicita, tú sabes indudablemente lo que generas el poder escucharte. Cuando hablamos del miedo, tengo varios puntos que tomé en la medida en que te escuchaba. El primero, indudablemente, que como seres humanos viene con nosotros específicamente el tema del miedo. Es parte del paquete. Y ese miedo lo podemos ver desde dos puntos de vista. Uno, como el que nos gobierna. Y cuando nos gobierna, lo enlazo con el tema que nosotros hemos vivido los sábados, inclusive lo compartimos con Rubén, trabajando con unos muchachos en Manizales. Este fin de semana hicimos un ejercicio muy bonito y es, nosotros siempre nos dedicamos a ver el efecto y nunca partimos de la causa.
le poníamos unas fichas de dominó una detrás de otra y ver cómo la primera tumbaba la ficha y realmente el resultado final era el que nosotros notábamos. Pero no nos damos cuenta desde el principio cuál es la causa. Lo mismo sucede con el miedo. Nos encasillamos tanto en el miedo que perdemos de vista de dónde viene nuestro miedo. Pero recordemos que ese miedo también puede ser muy bueno, porque el hecho de que nos dé miedo nos hace reaccionar. Por eso no debemos temerle al miedo. Decía Marce, Maggie, ¿cómo hacemos para hacerle entender a los clientes cuando tienen miedo? Cuando tenemos este entendimiento y vemos lo transformador que es, nos damos cuenta de algo. Y es que vemos el miedo como algo afuera, como decía Lori ahora. Mientras que si nosotros nos damos cuenta de que tenemos miedo y simplemente estamos presentes en él, sabemos cómo podemos disfrutarlo. Simplemente o angustiarnos por estar ausente de la presencia y dejarnos llevar por el miedo, o simplemente caer en cuenta de que estamos llegando al pánico. Nosotros con Rubén y compañeros que trabajamos en el tema de trading, nos damos cuenta. Cuando estamos trabajando con el tema del dinero, que es algo que nos afecta y nos han enseñado a tenerle miedo, cuando estamos en una situación de pérdida, el miedo se apodera de nosotros y nos bloqueamos a tal punto que no sabemos qué hacer. Ese es un tema supremamente interesante del poder que tiene el miedo. Nos paraliza, así como cuando tú ves a un perro o veías a un perro y te paralizabas. De tal manera que ahora caes en cuenta y eres consciente y dices, tengo miedo. Pero ese miedo solamente está aquí, en mi cabeza. No está en la del perro, no está en la del amo, no está en la de todo el mundo. Es solamente mi miedo. Y puedes llegar a disfrutar tu miedo. Cada vez lo ves de una forma más relajada y más tranquila. Ese era el comentario que quería hacerte. Qué lindo, muchas gracias. Gracias, Emilio. Claudia. Hola. Maggie, muchas gracias. Qué inspiradora. Divina. Cuando te escuchaba, anoté varias cosas porque hubo muchas cosas que me resonaron, pero voy a tratar de ser lo más concreta. Y solo quería compartir algo que llegó a mi mente cuando tú estabas compartiendo tu experiencia de niña con el perro. Y que cada vez que veías al perro te movías desde el lugar y, digamos, aún así te aislabas o te movías del sitio para no enfrentarte a eso. E inmediatamente cuando tú contaste eso se vino a mi mente un momento de mi vida cuando yo me divorcié. Y yo en ese momento me sentía tan herida, que yo no me di cuenta, o sea, del miedo y del pánico que tenía de volver a enfrentar mi vida sin esa persona después de tantos años. Y yo no me di cuenta que en un momento yo decidí, o sea, una forma, obviamente en su momento de protegerme, era como, no quiero que nadie me vea, o sea, no quiero, o sea, quiero resguardarme, quiero recuperarme, quiero, sí, y obviamente me acerqué mucho más a mi familia, a mis amigos más íntimos, y fue un momento de mucho recogimiento, digámoslo así. Pero no me di cuenta el poder que tenía eso, al punto en que había momentos en que yo salía a la calle y yo sentía que nadie me miraba, o sea, como que yo no existía. Y después de mucho tiempo, o de algún tiempo, en una de estas grandes profundizaciones, me di cuenta que yo lo decidí para ese momento porque seguramente en mi sabiduría era lo que requería en ese momento. Pero lo dejé pasar hasta que caí en cuenta que
hey, aquí existo, quiero ser vista. Y me abrí otra vez, como el renacimiento nuevamente de mí, y es darnos cuenta que, como tú decías muy bien, es parte de nosotros y puede funcionar en ciertos momentos o en ciertas circunstancias para sobrevivir como un acto de supervivencia, pero no más que eso. Entonces fue como un déjà vu con el perro, esa sensación nuevamente. Y gracias, porque realmente a veces nos olvidamos de eso todo el tiempo y nos dejamos llevar por, si esto me funcionó acá, va a funcionar para acá, para acá, para acá. Y no, o sea, cada momento, como tú misma lo decías, es el miedo a lo que va a pasar. Y pues no sabemos qué va a pasar. Pero sí sé qué está pasando ahora. Sí sé qué estoy sintiendo ahora. Entonces, es una paradoja, pero depende como desde dónde lo estemos viendo. Total, total, Clau. Ay, a ti, con todo el amor. Tan linda, gracias. Muy lindo tu comentario. De hecho es que esto nos muestra solo una única verdad, ¿no? O sea, mi realidad, mi experiencia de la vida, de las circunstancias, son generadas por pensamientos, por ideas, por filtros, por historias, pero muchas veces no nos gusta aceptar esa responsabilidad de nuestro sentir. Entonces, siempre queremos creer que es afuera lo que me ocurrió, lo que me puede pasar, el abuso, la separación, la pérdida, la causa de mis miedos y de mis sufrimientos, pero en ese estado siempre vamos a querer protegernos y en ese estado siempre vamos a querer escondernos. Y eso fue lo que yo viví durante muchísimo tiempo. A veces todavía me escondo, ¿no? Obviamente. Pero es una ola más en el océano. No es nada más. Gracias, Clau. Gracias, Claudia. Gracias, Maggie, por tu respuesta. Caro Sarmiento. Hola. Hola, Karina. Bueno, pues para mí el tema ha sido muy bonito y hoy puedo decir que es bonito, que es como como una caricia de cierto modo para el alma. Así la siento en este momento, en el sentido en que desde mi experiencia hace un mes largo, estaba yo en un taponamiento de miedo, de ideas, de pensamientos, de prejuicios, de muchos qué será, y así como dijo Emilio, estaba como en un colapso de qué pasará. Estaba montada en mi película de muchos pensamientos. Como publiqué también en un post de hace unos días, estaba muerta en vida porque aunque estaba viviendo, obviamente, estaba negando mi momento de vida de ese momento. Estaba yo inventándome mis propias excusas para no afrontar lo que tenía que afrontar. Estaba sumando las opiniones, las creencias, las ideas de los consejos también de las otras personas, que también fueron dados con la mejor intención, pero que sumados a los míos me hacían más ruido. Entonces, bueno, durante todo ese tiempo, lo único que yo escuchaba para mí era una voz que me decía, lánzate, lánzate, y era algo que me daba un susto ni el más terrible, porque era lánzate, no sabes a dónde vas a llegar, simplemente lánzate, en algún momento llegará al piso, y eso a mí me daba un susto terrible, pero llegó el momento en que decidí hacerlo, porque digamos que tengo claro que por encima de mis pensamientos, prejuicios, creencias, miedos, ideologías, ideas, y de lo que pudiera yo pensar que pudiera pasar, había algo por encima de todo eso que estaba sosteniendo la situación en perfecto amor
y que aunque yo me lanzara y aunque se me desbarataran ahí todos los miedos, nada iba a pasar que se fuera a salir de control, nada que me fuera a dañar iba a realmente suceder, nada que fuera a dañar a otro iba realmente a suceder. Simplemente sabía que, pues digamos, hay experiencias a las que todos estamos expuestos. En este caso, yo estaba sumando una experiencia a mi vida a la que le temía ponerme enfrente, pero pues digamos que más a nivel de testimonio, hoy digo que esta charla para mí es una caricia en el sentido en que hace unas semanas, casi un mes, ya decidí ponerme enfrente de ese miedo, decidí lanzarme, decidí confiar y, y vi que ese monstruo al que le temía, simplemente prendí la luz y me di cuenta que no existía. Me di cuenta que eran ideas, que eran pensamientos y que me los creí tanto que me dio mucho susto. Pero hoy que los veo digo, es impresionante cómo nosotros creamos nuestra propia experiencia todo el tiempo y cómo podemos pasar de una película completamente terrorífica a darnos cuenta que era una película y que de fondo todo estaba bien y todo va a estar bien. Y para mí, escuchar esta charla hace un mes hubiera sido como algo muy angustiante. Era nuevamente esa voz de decir, lánzate, lánzate, no tengas miedo. Listo, hoy la estoy escuchando y para mí ya es una caricia porque ya me lancé y ya es simplemente la ratificación en mi ser, en mi corazón, de la tranquilidad que le ha dado a mi alma el, el haber traspasado ese miedo y como tú dices, Maggie, no tenerle miedo al miedo. Una vez que yo ya abrí esa puerta, dije, bueno, acá ya puede suceder lo que sea. Y acá me abran las posibilidades de lo que venga, porque sé que algo más grande está sosteniendo todo esto. Eso es lo que quería compartir. Muchas gracias. Gracias a ti, Cari. Gracias, Caro. ¿Alguien más que desee participar? Patricia. Ay, estábamos absolutamente conectadas con Carolina, parece mi hija. Justamente estaba pensando en eso, cuando Maggie decía, el miedo es el efecto de mi pensamiento. Yo pensaba, ese pensamiento de no sentirme sostenida por algo, de sentirme a la deriva, es lo que muchas veces me ha llevado a sentir ese miedo profundo y a sentir que la necesidad de controlar, si esa necesidad de controlar viene de ese temor de creer que estoy separada de ese algo que finalmente hace que todo esté bien, que hace que todo se sostenga sí o sí a pesar de mi no control. ¿Sí? Que si yo no entro a controlarlo, igual la situación va a seguir bien. Entonces estaba pues justamente conectada en eso y no, pues ese era el comentario que quería hacer. Qué lindo, Patri. Hay una cosa que a mí me llama súper la atención y va muy relacionado con lo caro, pero a mí a veces me cuestionaba, ¿no? Y cuando yo leía varias cosas que decían, no estás en miedo o estás en amor, ¿no? O eliges el miedo o eliges el amor. Y yo decía, sí, o sea, yo no estoy en amor, no soy amor. Y yo ahora veo que ese miedo también es amor. Y es toda esa expresión de mi existencia. Entonces, ese amor incluye ese miedo y es simplemente, como ahorita decía, una ola más o una nube más que pasa en el cielo. Entonces, hay momentos en los que uno no tiene cómo elegir esos pensamientos de miedo, pero sí los podemos entender. Y ese entendimiento es lo que nos da la libertad de tomar una acción inspirada como lo que hizo Caro, como lo que están haciendo, lo que estoy haciendo yo en estos momentos, de disfrutar el viaje
con todos nuestros pensamientos aleatorios y cambiantes, incluyendo todos sus pensamientos de miedo, ¿no? Entonces, eso es lo bonito, porque uno ya entiende, ok, sí tengo miedo, pero eso no tiene que dejarme ahí. Yo sé que sí, que yo creo mi experiencia, pero si lo puedo vivir, lo vivo, y eso, el entenderlo, me da la libertad de tomar una acción inspirada. Entonces, parece súper lindo, Patri. Gracias. Muchas gracias, Patricia. ¿Alguien más? No veo manitos alzadas. Bueno, quiero hablar de un miedo mío que ha sido el miedo al conflicto. El miedo al conflicto me ha llevado a decirle a la gente a todo que sí, el no saber decir no, el no saber poner límites. Y ese ha sido un miedo que ha quedado al descubierto a partir de todo este entendimiento. Y es algo que también, a pesar de ser un miedo, me ha beneficiado mucho porque me ha permitido conocerme. Entonces, el miedo, como bien lo decía Maggie hace un rato al comienzo, no necesariamente es un monstruo afuera, sino que es algo que yo estoy creando y que me da la oportunidad de conocerme a mí misma, que me da la oportunidad de empezar a actuar desde mi adentro, ¿no? Desde lo que yo soy, y dejar de apuntar afuera, a ver ese monstruo como algo externo, sino que es algo que, así como ese ser superior, o bueno, no sé cómo lo quieran llamar, que me sostiene, es también parte mía. Ese miedo también me integra, ese miedo también es muy parte mía y me permite conocerme. Entonces, eso que decía Maggie me llegó, porque pues en mi caso específicamente me ha ayudado a conocerme, a entender que el conflicto no ha sido más que un miedo al que yo le he estado huyendo, pero ahorita que digamos que me abro a ser honesta conmigo misma y a actuar desde mi interior, ya veo que el conflicto tampoco es de temerle. Va a haber conflicto en algún momento y de hecho creo que vivimos en una vida de conflicto, pero cuando logramos pasarlo y nos damos cuenta de que aquí estamos, que estamos vivos, pues ese miedo ya queda de pronto un poco disipado. Eso era. Hermoso. Puedo decir una cosita. Me resonó. Es como cuando a uno le aplican una inyección en la nalga. Y entonces uno pone como que la pone muy dura, ¿no? Y como que te tensionas, entre más te tensionas, pues más te duele la inyección, ¿no? Y es exactamente igual, o sea, si tú abrazas el momento de la inyección, como que, ay, sientes como un pellizquito o te duele muy, muy poquitico. Y es igual, o sea, si yo me resisto a ese momento de miedo, a ese momento de conflicto, pues me va a doler horrible, horrible como una inyección. Entonces, pues era como, ya, yo hablo cosas pobres. Maguicita, yo quería preguntarte, conociendo precisamente que ese miedo te ha acompañado bastante tiempo y el hecho de enfrentarte a hablar en público, ¿qué sientes ahora? En estos momentos mi experiencia ha sido de tranquilidad, la verdad. Ahorita estoy muy tranquila. Como yo decía, yo pensé que mi experiencia humana iba a yo entender esto, no iba a volver a tener sentimientos de inseguridad, de miedo, pero lo que hoy siento es tranquilidad porque sé que al igual que nada externo me puede brindar mi experiencia interior, mi bienestar, mi paz, mi tranquilidad, también sé que nada interno puede hacer que me libere de mi humanidad. Entonces me siento súper, súper tranquila en estos momentos. O sea, me doy cuenta que la paz puede estar presente en medio de mi enojo, en medio de mi timidez.
y a lo mejor me puedo sentir en algún momento que no merezco y experimentar a la vez mi integridad al mismo tiempo. Entonces, nunca nos vamos a, o sea, por más de que experimentemos lo que sea, seguimos conectados a una verdad de quiénes somos y al mismo tiempo experimentamos toda nuestra humanidad. Así me siento. Qué bonito, Maggie, que puedas contarnos cómo experimentas ese espacio de paz en medio de las emociones, en este caso del miedo. Me quedo mucho con lo que concluían al final tú con Patricia, y es simplemente volver a reconocer ese espacio de amor que permite que el miedo exista dentro de nosotros. Es nuevamente recordar que el miedo hace parte de nuestro sistema de sabiduría, que solo nos está avisando qué tanto estamos viendo el pensamiento o qué tanto estamos viendo el amor que somos. Nada más. Es solo una señal. Y entenderlo como una señal, pues hace que sigas a pesar de la señal. Entonces, qué bonito cómo describes ese espacio de paz y de amor, que lo incluye todo y que pues finalmente es lo que te tiene ahora aquí con nosotros compartiendo. Sí. Muchísimas gracias, Maggie. Muchas gracias a ti, a Claudia, a Laura, a todos, a Rubén, a Patrick, Caro, Marce, Emilio, hermoso. No sé. Mi hermanita, yo la vi por ahí, no sé si está. Begoña, no sé, por ahí veo mucha gente, pero a todos muchísimas gracias, pues para mí esto es muy bonito y demasiadas gracias por la invitación. Acá estoy así, pero bueno, así seguiré. Los quiero. Gracias, Maggie. Les voy a activar el micrófono a todos para que se despidan. Chao, nos vemos en 15 días. Chao a todos. Chao. Chao, gracias.